un terremoto se hacía notar, se hacía sentir en varias localidades aragonesas. Teresa. Desde luego ha sido una sorpresa en torno a las 3:15, como dices. En un principio se pensaba que el epicentro había sido en Soria, en concreto en la localidad de Beratón, pero posteriormente el Instituto Geográfico Nacional ha recalculado y ha situado el epicentro de este terremoto en la provincia de Zaragoza, en Purujosa. Tiene una magnitud de 4,1, lo que se considera un terremoto pequeño o también llamado ligero, pero suficiente para dar un buen susto a los vecinos de muchas localidades como Tarazona, Calatayud, Los Fallos o Novallas. Aquí donde nos encontramos, muchos vecinos se han visto sorprendidos por ese terremoto. Dicen que se les ha movido la casa, que se les movían las paredes y que han sentido un temblor similar a cuando un avión rompe la barrera del sonido. Pues he sentido como mi casa temblaba. Estaba durmiendo la siesta y me he levantado porque he sentido como que se movían las cosas y digo, ¿qué ha pasado? Y he pensado que era un terremoto, pero digo, a ver, estoy loca, ¿cómo va a ser un terremoto? Y luego me ha escrito mi novia y ha dicho, ¿ha habido un terremoto? Y yo, pues sí, era un terremoto. Estaba sentada pegada de la casa, de la fachada, en la silla, y sentí que se removía todo. Y nada, me pegué el susto. El terremoto se ha sentido con mucha fuerza en el monasterio de Veruela y eso ha hecho que se desalojara. En ese momento había allí 50 turistas, entre ellos un grupo de franceses que participan en el taller de empleo y también los trabajadores. Han salido primero a los jardines y posteriormente a la calle. Por temor a réplicas, el monasterio de Veruela permanecerá cerrado durante toda la tarde y mañana, si no hay más incidencias, reabrirá sus puertas con normalidad. Gracias, Teresa. Lo que vamos a hacer en este momento ahora mismo es saludar a Antonio Martín. Él es vecino de Purujosa, nos escucha al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, muy buenas tardes. Cuéntenos qué es lo que ha sentido usted y si ha sido sobre esa hora aproximadamente, las 3:15 de la tarde. Pues nada, estando echando la siesta, se me ha meneado el sofá y en un principio pensaba que o se han pasado estos de Borovia con la dinamita en las minas o se ha caído una casa. Me he dado una vuelta por el pueblo, pero el pueblo está todo bien y no ha habido ninguna incidencia aquí en el pueblo. De hecho, Antonio, más o menos la sensación, ¿no?, porque uno puede llegar a sentir por el cuestionario sismológico que realiza el Instituto Geográfico Nacional sería similar al paso de un camión de pequeño tamaño. No sé si también ha tenido esa sensación, esa percepción. No, algo más grande porque ya digo, o se han pasado con la dinamita los de la Borovia, o de Borovia, o se ha caído una casa, porque es que el sofá se me ha meneado. Antonio, y así luego, ¿sí? ¿Les había ocurrido en alguna otra ocasión? ¿Había vivido usted durante todos los años que lleva viviendo en Purujosa una situación similar? No, ni que yo sepa nada de nada. Según me han comentado que en tiempos ha habido alguno, pero yo estando aquí no. Antonio, ¿qué opinan los vecinos? Imagino que se habrá hablado mucho del tema en las últimas horas. Hombre, pues vecinos, pues como estamos dos, nos hemos encontrado rápido. Antonio, sí, le queríamos preguntar, decía que son dos vecinos, pero claro, ya están todos los medios de comunicación, ya salta la noticia. No sé si han recibido alguna llamada por parte de algún familiar, Antonio, porque al fin y al cabo, pues bueno, esto siempre llama la atención y la preocupación está ahí, ¿no? Sí, pues mira, si os lo queréis creer, me han llamado de Moscú para decirme lo del terremoto, porque es que yo no lo sabía. Bueno, pues Antonio Martín, muchísimas gracias por atendernos en directo desde allí, desde Purujosa, y estaremos al tanto. Muchísimas gracias, Antonio. Venga, vosotros. Bueno, Vanessa, como decimos, el epicentro es en Purujosa, pero se ha sentido en muchísimas localidades. Estamos viendo también esa información en la parte superior de la pantalla, en todas las localidades aragonesas que sabemos que se ha sentido ese terremoto, que localizamos en el epicentro, en el término municipal de Purujosa, en la comarca de la Aranda, hacia el oeste de la provincia de Zaragoza. La magnitud ha sido de 4,1, ocurrió en torno a las 3:15 de la tarde, y la profundidad no es 4,1, es a 1 kilómetro de profundidad. Es decir, estamos hablando de un terremoto que ha sido
sido muy superficial. Y aquí estamos viendo, pues bueno, ya sabemos siempre que tenemos que distinguir lo que es la magnitud, ¿vale?, que es la energía que se libera en un terremoto, y la intensidad, que valora lo que ocurre en cuanto al terremoto, lo califica según los efectos. Se ha sentido con la intensidad 3 en esas localidades, y nosotros también mucha, pero hemos querido destacar esas: Ainzón, Alcalá de Moncayo, Ejea de los Caballeros, Illueca, La Muela, San Martín de la Virgen de Moncayo, Tarazona, Vera de Moncayo. Insisto, por aquí lo que se siente es como si pasara un camión de pequeño tamaño, esa vibración que pudiera producir. También se podrían producir ligeras oscilaciones de objetos colgantes, y se notaría más si estamos en edificios altos, más que en edificios o en plantas más bajas. Llama la atención, por ejemplo, esa intensidad está en Zaragoza, y es más, en las redes sociales se ha hecho notar. Para salir de dudas, también vamos a saludar a esta hora de la tarde a José Luis Simón. Él es geólogo de la Universidad de Zaragoza, ya nos escucha al otro lado. Muy buenas tardes, José Luis. Hola, muy buenas tardes. La pregunta ¿es frecuente este tipo de temblores o esta magnitud que nos explicaba ahora mismo José Manuel, que acabamos de suceder hace tan solo unas horas? Bueno, es una magnitud 4,1, ha calculado el Instituto Geográfico Nacional, que es, digamos, mediana, moderada. Ya es apreciable, no es un terremoto banal, digamos. En Aragón ocurren con cierta frecuencia terremotos de esta magnitud, pero es cierto que en la zona del Moncayo, donde se ha producido el epicentro, no es demasiado frecuente. Claro, quizás estamos más acostumbrados, ¿no?, a esas zonas de más actividad sísmica en áreas del Pirineo, pero no en este sector del sistema ibérico. E insistimos, 4,1, que es notable. Sí, en el Pirineo evidentemente la actividad es bastante mayor. En la cordillera ibérica en general es menor que en el Pirineo, pero incluso dentro de la cordillera ibérica la zona del Moncayo no es precisamente de las que más bien es de las que menos actividad tienen, comparada, por ejemplo, con la ibérica riojana o con el sur de la provincia de Zaragoza y norte de Teruel. No ha habido réplicas, además, también llama la atención. No sé si se pueden llegar a esperar. Bueno, no es un terremoto muy fuerte. Podría haber alguna réplica menor, quizá de una magnitud 2 o 3, pero si no ocurre ninguna, no pasa nada. Está dentro de lo normal.